Gracia y paz, amados hermanos. ¿Cómo están? Nuestra vida cristiana debe ser una vida de constante revelación de quién es Cristo para nosotros y de la obra consumada de Cristo en la cruz y de lo que somos ahora por causa de ello. Es importante entender que el Evangelio de Cristo está relacionado a esa obra maravillosa de Dios por nosotros. Saben, Cristo es la mayor expresión del amor de Dios hacia nosotros. Es el plan más perfecto, más sublime y celestial que pueda haber o puede existir para la redención de la humanidad. Una humanidad caída, separada de Dios. Tú y yo éramos parte de esa humanidad. Tú y yo estábamos separados de Dios eternamente. Pero el amor de Dios se manifestó de una manera tan maravillosa. Yo quiero ver apenas un componente hoy de ese efecto maravilloso del amor de Dios en Cristo Jesús. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 31, verso 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En el Antiguo Testamento fue profetizada la venida del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento se profetizó que un día vendría el Mesías. Y es interesante ver que a lo largo de las generaciones el pueblo de Israel esperaba la venida del Mesías, solo que fue tergiversando sus conceptos y la religión judaica hizo de que la espera del Señor no fuera la que debían ellos tener. Sin embargo, la Biblia nos cuenta de un hombre llamado Simeón, que él seguía teniendo discernimiento que el Señor vendría. Los judíos religiosos habían entendido que el Mesías tendría que ser un hombre muy rico, con ejércitos, para poder liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los romanos. Sin embargo, Simeón esperaba la venida de ese Mesías. Y Dios le concedió ver al Mesías. Dios le concedió ver a aquel nené a los 8 días cuando fue llevado al templo. Y el Espíritu Santo lo dirigió allí. Yo creo que de la misma manera, toda persona que discierne que los tiempos son finales y el Señor Jesús viene, va a ser lleno del Espíritu y va a ser dirigido por Dios a los momentos exactos en los que todo esto acontecerá. Sin embargo, en tu corazón y en el mío debe haber expectativa de la venida del Señor, expectativa de que Él viene ya y amar su venida. Pero saben, la palabra de Dios nos muestra entonces que el Señor Jesús fue profetizado en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice la palabra aquí una vez más en Jeremías 31, verso 29. En aquellos días, perciban, primero dice que un día, en aquellos días, el Señor haría un nuevo pacto. Un pacto. O sea, esos días del que habla son estos días que estamos viviendo. Tú y yo estamos viviendo los días del nuevo pacto en Cristo Jesús. Del pacto en el que el Señor Jesús cumplió la ley. Él cumplió la ley porque nosotros no podríamos cumplir. Y Él lo cumplió por nosotros en aquella cruz. Ese es el pacto del cual está hablando aquí el Señor. Entonces, esos días del que hablaba son estos días. Y en Jeremías 31, 29 dice, en aquellos días, otra vez, habla en el Antiguo Testamento de esos días. ¿Qué días? Estos días. Estos días que tú y yo estamos viviendo en Cristo. No se dirán más, dice, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tuvieron dentera. Había un dicho basado en la ley, en el que decían que si los padres cometían un error, los hijos asumirían las consecuencias, las maldiciones. Pero dice que en estos días, donde se desarrolla el nuevo pacto en Cristo Jesús, esas maldiciones serían rotas. Ya no se dirá más que vivimos las maldiciones de las generaciones pasadas, las maldiciones de nuestros padres. Porque el día que Cristo llegó a tu vida, el día que Cristo llegó a mi vida, algo grande aconteció. ¿Qué es lo que aconteció? Aquello que Él mismo hizo en la cruz. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, cuando Cristo murió en la cruz, Él llevó sobre sí nuestras maldiciones. Él asumió toda maldición, toda consecuencia del pecado. Eso está diciendo la palabra. ¿Qué quiere decir con esto? Que en este nuevo pacto, en la expresión del amor de Cristo en nuestras vidas, ya no hay más maldición. Él llevó toda maldición en lugar de nosotros. Eso es liberador, eso es maravilloso. Si has sido enseñado o has creído que algún problema que estás viviendo, alguna situación que vives, son las maldiciones que estás trayendo de tus padres, de tus abuelos, eso es un completo error. Tú debes levantarte para creer que el día que entregaste tu vida a Cristo, que el día que aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, algo grande aconteció. Recuerda que hablamos. Primero, tú fuiste transformado en una nueva naturaleza. Es decir, hoy en la vida natural, cuando un hombre, un padre, quiere darle su apellido a un hijo que no es suyo, por amor, por nobleza,
Lo máximo que Él puede hacer es darle su apellido e inscribirlo en las instancias necesarias y legalmente establecerlo como su hijo. Pero hay algo que naturalmente no puede hacer, es darle su propia sangre, es darle sus genes. Sin embargo, Dios hizo eso. Dios quiso hacer de nosotros una naturaleza humana caída, un hombre lejos de Dios, de ti, de mí. Él quiso hacernos sus hijos. Él dijo que quería ser padre para nosotros. Me seréis hijos e hijas, dice el Señor, y yo seré vuestro Padre. Pero Él hizo algo, Él nos dio su naturaleza. Y por causa de darnos su naturaleza, ahora es que Cristo puede vivir en nosotros. Entonces ya no habrá más maldiciones. Él nos redimió de toda maldición. Por lo tanto, el día que tú entregaste tu vida a Cristo, toda maldición fue quitada de ti. Ahora eres hijo amado, próspero, bendecido. Con problemas tal vez, porque en este mundo tendremos aflicciones. Pero así como hay problemas, caminamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por lo tanto, quiero invitarte a que te aferres a esta verdad, a que te llenes de alegría de saber que sobre ti no hay más ninguna maldición. Toda maldición fue rota en Cristo Jesús. Eres plenamente libre, completamente libre, doblemente bendecido. Que el Señor pueda traer victoria por este entendimiento y que tus días sean días de paz y de descanso en el Señor. Que Dios te bendiga.